¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Esto es Tres Poderes en la pantalla de 5RTV para toda la provincia. Hasta las 10 de la noche los vamos a acompañar con toda la actualidad política y los temas de interés. En una semana, sin lugar a dudas, particular. Una semana corta, en vísperas, por supuesto, de la celebración de la Pascua. Una Semana Santa. Para muchos, el último día hábil de la semana. Muchos están pensando en el descanso. Y aquí estamos nosotros. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Santa Fe. Así es. Metiéndonos de lleno en la agenda de esta semana corta que tiene mucho que ver con la política. Y como primer tema para presentarles, ¿te acordás lo que fue el discurso del presidente Macri en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo? Sí. Que a mucha gente le llamó la atención, a muchos analistas, ¿no? Porque era el discurso de un presidente que apuntó directamente al kirchnerismo, eligiéndolo casi como su contrincante político para el año electoral, y un discurso encendido, más de barricada. Eso después derivó en un mes de marzo plagado de movilizaciones opositoras, ¿te acordás? Sí. Empezamos con el Día de la Mujer, el Día de la Memoria, el acto de la CGT, el posterior paro de la CGT, y esto desemboca en lo del domingo pasado, ¿no? El domingo a la noche, con el desalojo y represión a los docentes que querían armar la escuela itinerante frente al Congreso. La pregunta es, y es el eje de una mesa de debate que vamos a hacer en este programa en el arranque, nomás en el primer bloque, ¿cambia de estrategia? ¿Cambió de estrategia el gobierno nacional? Los resultados económicos todavía no aparecen. Comienza a disputar la calle con los sectores de la oposición que durante marzo hicieron demostraciones de fuerza importantes en la calle. Bueno, este es uno de los temas. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con la situación hídrica en la provincia de Santa Fe. Saben ustedes que las copiosas precipitaciones que se han registrado el último fin de semana han generado indudablemente consecuencias graves en muchas localidades, sobre todo en el departamento General López. A esto se suma lo que ya venía sucediendo durante el mes de diciembre y el mes de enero, esa emergencia hídrica que fue declarada en muchos departamentos de nuestra provincia, que ha generado, por supuesto, pérdidas que todavía no se pueden estimar, calcular, sobre todo en el sector productivo. La gente la está pasando mal y esta es la consecuencia directa de las lluvias, de los fenómenos naturales, de los cuales también vamos a estar hablando. Bueno, y en el cierre del programa, un bloque que tiene mucho de actualidad, que es de alguna manera un coletazo de la noticia más conmocionante de los últimos días, el asesinato de Micaela en Entre Ríos. Otra vez el tema de las penas en debate, otra vez el tema de los presos que antes de cumplir total la condena empiezan a gozar de beneficios, sí, de salidas transitorias, de condicionales, y que en ese lapso cometen delitos. Bueno, otra vez ese debate lo vamos a hacer con legisladores, lo vamos a hacer con responsables, vamos a ver cómo funciona hoy el sistema penitenciario en la provincia de Santa Fe. Permitime agregarte, David, que mientras estaban inhumando en la jornada de ayer los restos de Micaela en la provincia de Entre Ríos, se estaba cometiendo otro femicidio en el norte del país, una chica de 16 años, ¿no? La pregunta seguramente subyace para los especialistas, para los psicólogos, los psiquiatras, si este no es un fenómeno de imitación, ¿eh? Fíjate vos que cada vez que hablamos de manera recurrente de este tipo de casos, comienzan a aparecer espontáneamente en distintos puntos de la República Argentina. Muy bien, nos presentamos en Sociedad y ya estamos con el desarrollo de todos estos temas. Hablábamos recién a modo de presentación de lo que está ocurriendo políticamente en la República Argentina, de esta tan mentada grieta que nos divide a los argentinos en muchos aspectos, ¿no? Situaciones que inclusive se tornan confrontativas. Tenemos tres protagonistas esta noche para analizar el tema, que han desafiado, por supuesto, una semana particular de la que hablábamos, ¿eh? Porque mucha gente ha optado por viajar, por el descanso, por la relajación, pero vamos a hablar obviamente de actualidad. Gisela Scaglia, diputada nacional, nos está acompañando, Claudio Girardi, el representante de la CGT Regional Santa Fe, y Mariano Cubertino, secretario de Gobierno de la provincia. Vamos a comenzar con la dama. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, el gobierno ha cambiado la estrategia, se observa otro escenario después de lo que ha sido el 1 de abril, con esa representación espontánea que le dio la gente de acompañamiento a la gestión de Mauricio Macri. Como que se nota al menos otro tipo de respuesta en determinadas acciones, ¿es así? Seguimos con la misma estrategia, que es dialogar, escuchar, corregir lo que
a veces no sale tan bien. Y por sobre todas las cosas, creo que nuestra principal herramienta en este cambio que estamos proponiendo para la Argentina tiene que ver con sentarnos a hablar todos los actores y también con decir la verdad, ¿no? Y creo que el 1 de abril fue una muestra grande de lo que la gente no quiere más. Argentina necesita crecer, necesita por sobre todas las cosas, ¿no?, que todos empujemos para el mismo lado. Y mucha de la gente que salió ese 1 de abril a manifestarse en la calle, no todos eran votantes macristas, digo, no todos estaban con la bandera del presidente, sí estaban con la bandera de la defensa de una república, de la defensa de la democracia. Y probablemente en esa plaza, o en esas muchas plazas, había gente más contenta con algunas medidas, otras que no estaban tan contentas. Nosotros lo que sí vimos fue una sola bandera que tenía que ver con defender a nuestro país. Gisela, pero usted mencionó recién, seguimos adelante con el diálogo. Esto me parece que es lo que se le ha marcado en los últimos días y semanas al gobierno. Como que hubo un viraje en esto, ¿no? Digo, por lo que pasó el domingo a la noche en la Plaza del Congreso y por un endurecimiento discursivo, por ejemplo, hacia los gremios, hacia la CGT durante el conflicto y el paro del día 6. ¿Hay un cambio en esa posición? Es decir, ¿hay determinadas cosas en las que el gobierno ha retirado la posibilidad de seguir dialogando como lo hacía? No, en absoluto. Digo, para nosotros el diálogo va a ser siempre la primera y la principal herramienta que vamos a poner por encima de todas las cosas. Digo. Y en esto el presidente es el primero que invita a dialogar. Sí creímos que no había razón y ni razones para hacer un paro general, ¿no? No había razones para eso. Sobre todo porque veníamos además de una semana de firmar acuerdos que eran muy importantes para la Argentina. El acuerdo con el sector de la construcción, textil, automotor. Digo, tenía que ver con un gran trabajo que estamos haciendo y un gran esfuerzo que estamos haciendo para poner en marcha a la Argentina. Entonces, sí es cierto y nosotros reconocemos que sobre esta mesa se juegan y estamos en un año electoral y probablemente se juegan intereses que tienen que ver con lo político. Pero lo cierto es que veníamos y venimos trabajando constantemente para, con cada sector particular, tener una herramienta de diálogo y una herramienta de trabajo. Claudio, ustedes representan a la CGT, al movimiento obrero, obviamente literalmente opuestos a esta visión. ¿Ustedes entienden que este es el gobierno del ajuste? Hay sectores que, como dicen desde el propio gobierno, intentan ser destituyentes con el poder político. ¿Dónde están posicionados? Bueno, primero no coincido con la diputada nacional en los términos políticos. Digo, este gobierno no dialoga. La demostración de diálogo es el domingo a la noche, más clara y más concreta. Para nosotros los bancarios fue el 1 de marzo del 2016, cuando queríamos ir hasta la plaza y nos pararon antes. Y ya probamos el gas, digamos, hace un año y pico. Lo que pasa es que creo que a partir de la plaza Macri es el verdadero Macri. Va a querer contener su núcleo duro, no le dan los resultados en política, se caen las encuestas y va a querer contener ese 30% bien de derecha que, digamos, en la plaza había gente que justificaba el genocidio del 76. Digo, y salió el presidente a bancar esa plaza. Digo, sí, es cierto, había una plaza muy facha, muy de derecha. No está en riesgo la democracia. Claro, no está en riesgo la democracia. Girardi, pero nadie pide destitución de ningún gobierno. ¿Es así? ¿Ese es un núcleo duro que piensa en términos que lo expresó usted? Y digo, sí. hoy la base de apoyo a un año y medio de gestión está reducida a eso. Y fíjense en las encuestas. ¿O es mucho más amplio? Fíjense en las encuestas, se cayó el 20% de la imagen presidencial en términos de 8 meses y tiene que ver con... Dijo que no iba a devaluar, devaluó. Dijo que no iba a haber despidos, 130.000 despidos registrados por los informes del Ministerio de Trabajo y se calcula otro tanto no registrados. Dijo que no iba a haber persecución y hay persecución. Dijo que iba a haber diálogo y el diálogo con el secretario es un diálogo sordo. Te convocan a una mesa y no se resuelve. Tarifazos. Digo, a prueba de error. Si pasa, pasa. Digo, los tarifazos son eso. A ver, yo le digo el gas. Sí. Vamos a hacer un dato concreto porque la gente nos escucha y dice, ¿qué de qué hablan? La boleta del gas a un jubilado, el invierno que viene, porque eso se toma hasta el invierno que viene, no va a bajar de 500 pesos por mes. Y vamos a tomarlo y grábenlo a ver si algún jubilado, casa de dormitorio, de 85 metros cuadrados, digamos que cobran dos mínimas, que no en todos los casos, a ver si le llega menos de 500 pesos por mes de gas mensual. La provincia Cuando está... pagaban 50 sí. Y seguramente había que corregir la tarifa.
pero no de la forma que se está haciendo. Mariano, la provincia está expectante en este aspecto, ¿no? Tratando de observar qué es lo que ocurre con el escenario macroeconómico de alguna manera, que tiene incidencia obviamente sobre cada una de las provincias. ¿Qué visión tiene respecto a la política económica? Sí, evidentemente, como se manifestaba recién, hay medidas que el Gobierno Nacional viene tomando que claramente son o van en desmedro de la situación económica y fundamentalmente de los sectores más postergados. Nosotros remarcamos siempre, este gobierno ganó, tuvo la mayoría de adhesión de la ciudadanía, fundamentalmente porque nos prometía un cambio. Y creo que en ese sentido se expresó la mayoría del pueblo argentino hace un tiempo atrás. Había dos promesas muy concretas, la pobreza cero y el diálogo para cerrar la grieta. Ninguna de esas dos cosas hoy se están concretando, ninguna de esas dos cosas hoy se están cumpliendo. Diálogo es cuando el gobernador Wiener llegó a Casa de Gobierno y levantó las vallas que impedían el acceso a Casa de Gobierno. Diálogo es poder gobernar durante 4 años como hizo Antonio Bonfatti con la legislatura, con las dos cámaras absolutamente en contra. Y diálogo fundamentalmente es lo que está haciendo Miguel Lichik con la creación del Consejo Económico y Social, donde el sector productivo, el sector social, el sector de los trabajadores, Claudio lo integra, se sientan periódicamente a discutir, a debatir las grandes líneas por donde debe transitar la política económica, social de la provincia de Santa Fe. Y diálogo es lo que nosotros sí hicimos con los trabajadores en la provincia de Santa Fe. Sentarnos a discutir en la paritaria, cumplir con la paritaria, dialogar, trabajar en conjunto hasta poder encontrar aquella propuesta salarial que contenga el reclamo del trabajador, obviamente siendo respetuosos y responsables de las finanzas públicas Hubertino, provinciales. pero yo entiendo lo que usted plantea como, supongo, el modelo Santa Fe de alguna manera. Ahora, ese modelo no ha podido crecer a nivel nacional, no ha podido instalarse. Digo, sigue estando muy firme hoy, pareciera, si uno quiere leer lo que pasa a nivel nacional, el macrismo y el kirchnerismo, los dos en el centro de la escena, y que parecen que son los que están de alguna manera las opciones que hoy tiene la sociedad argentina para elegir, y que no hay espacio o no se visualiza un espacio para una propuesta como la que usted está describiendo. Bueno, tendremos que seguir trabajando en construirlo. Yo creo que no necesariamente ese escenario de polarización es lo que realmente ocurre en la sociedad. Ese escenario de polarización es el que nos lleva el gobierno nacional, buscando instalar en el ring al kirchnerismo, como los últimos 10, 12 años hizo el kirchnerismo con el propio Macri, porque de alguna manera se retroalimentan en esos dos extremos, y en este caso el gobierno nacional puede encontrar una fundamentación a que no se discuta lo que realmente está haciendo en términos institucionales y en términos económicos. Nosotros creemos que hay margen para que crezca una alternativa diferente, creemos que claramente es lo que se viene haciendo en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que es acompañar al pequeño y al mediano productor con políticas activas desde el gobierno provincial o desde un gobierno nacional en su caso, Gisela, fijando otro sistema económico. ¿Es así? ¿El macrismo elige al kirchnerismo? ¿Es el mejor adversario que quiere tener en el ring electoral? No, nosotros no estamos eligiendo adversarios, estamos construyendo una Argentina que es una Argentina de cambio. Bueno, y la verdad que parece, si uno lo escucha hablar al presidente y a los ministros, están todo el día hablando del kirchnerismo. No, estamos marcando la Argentina que recibimos. Me parece que en este sentido vos tenés en claro que después de 12 años hay un responsable de lo que nos pasa. Digo, y hay que hablar de las responsabilidades que tiene cada uno en lo que nos pasó como argentinos, ¿no? Y cada uno sabrá qué le toca en este escenario. Pero digo, cuando vos decís hay 32% de pobres, la generó Macri a los 32% de pobres, un INDEC devastado. ¿Es Macri el responsable de un INDEC que no podía darnos el dato real de la inflación, el dato real de la pobreza? Un Banco Central que estaba caído, digo, que no era confiable. Nosotros cuando tuvimos que llegar, tuvimos que empezar a recomponer todo lo que estaba roto. Una matriz energética en Argentina que todos sabemos que así como estaba no podía sostener ninguna industria más. Igual, y con lo difícil que es la industria. Ahora, yo voy a remarcar dos cosas, y permítanme, pero digo, primero, con las tarifas nosotros energéticas, hay tarifa social para quien necesita tarifa social. Pero por otro lado, yo pago gas y no tengo ni cerca una factura de 500 pesos de gas. Digo, traigamos todos nuestra factura de gas para saber cuánto nos llega realmente y no generemos pánico en la gente con esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay mucha gente de la clase media que ya no puede pagarlo. No hablamos únicamente de los sectores desposeídos, los más postergados. Pero la clase media no llega a fin de mes. Nosotros estamos trabajando con todas estas cosas, pero sobre todo, digo, tarifa social es algo que existe hoy en la Argentina. Pero hay otra cuestión también que me gustaría remarcar,
que tiene que ver con que hemos dialogado tanto y hemos dialogado tanto con el gobernador Lifschit, que hoy la provincia de Santa Fe es una provincia que está recibiendo de parte de Nación un montón de obra pública que hacía años que no se recibía. Y es en función del diálogo de un gobernador con un presidente donde podemos tener posturas totalmente distintas a la hora de ir a una elección. Pero vengo ayer de San Javier. San Javier hacía años que un gobierno nacional no hacía una inversión seria en San Javier, donde tenemos una de las ciudades quizás de más vulnerabilidad que tiene nuestra provincia. No fue bien recibida por el sacerdote de la ciudad. Tuvimos un altercado que me... Bueno, la verdad que debiera decir que fue violencia de género, digo, porque que un sacerdote te diga hija de P es un... Más en la época, en el momento que estamos hoy los argentinos, tendríamos que reflexionar sobre eso, pero no quiero polemizar más allá de sobre ese esa incidente, situación, pero digo, sí quiero marcar que usted son... habla del diálogo, el gobernador Lifschit hoy reprochó en la creación de un fondo de inversión y desarrollo que la Nación todavía no puso un peso por la crisis hídrica, que hay una promesa de un préstamo de 250 millones de pesos. Eso no es real, digo, en la Lo dijo el gobernador hoy en pero el la acto. cuestión hídrica hemos puesto mucho dinero. Digo, todo lo que han recibido hoy productores agropecuarios tienen que ver con fondos de Nación. Sí, lo que se está terminando de consolidar tiene que ver con un fondo específico para Tambo en la segunda crisis hídrica, ¿no? Pero eso es algo que todavía se está terminando de cerrar, que tiene que ver con las herramientas para hacerlo. Bien. Pero no es real que no estamos poniendo los recursos con los que nos comprometimos. ¿Cuertino es así? Efectivamente, hubo un compromiso político que a la fecha no ha sido efectivizado, pero bueno, puede ser también alguna demora burocrática, digamos. Esperamos que el gobierno nacional cumpla, obviamente. Quiero preguntarle a Claudio Girari porque da la sensación de que en esta Argentina de hoy todo es blanco o es negro. Digamos, no hay término medio, no hay posibilidad de conciliar algunos aspectos que a veces en política es difícil lograrlo. Esto se entiende, es parte del debate, es parte de las reglas del juego. Digo, nos hablaron del fracaso de la teoría del segundo semestre, de la ausencia de los brotes verdes. ¿Todo eso se traduce en el descontento que tiene la gente y particularmente aquellos que lo sufren? Yo voy a aclarar algo primero. Primero, el gobierno de Mauricio Macri, que fue electo por la mayoría del pueblo, tiene que terminar su mandato. Digo, para que no haya ningún tipo de duda. En ese marco también debería cumplir las promesas de campaña. ¿Tá? Eliminar impuestos a las ganancias no fue real. Las inversiones en esta provincia, quiero saber cuáles son, porque las rutas nacionales estaban iniciadas en el gobierno anterior. Es una continuidad de obra. Hasta ahora son anuncios. Se lo pregunté al gobernador antes del 31 de diciembre. Lifschit, de todas las promesas que hizo el presidente de la Nación, ¿cuántas llegaron? Con el ministro de Economía de la Par, el 8% de las prometidas en el 2016. Vamos a decir la verdad lo que es. Y yo entiendo que había muchos problemas, por eso la gente eligió cambiar. No es que veníamos un gobierno perfecto, con muchas falencias, con muchos problemas sobre el final del mandato y sobre todo a partir de que Cristina, ganando con el 54%, no hizo algunas correcciones macroeconómicas que tenía que hacer. ¿Es la autocrítica que ustedes hacen? Porque Sí, ustedes acompañaron nosotros ese hicimos proceso. 14 paros, Cristina Fernández por impuestos a las ganancias. El gremio bancario. Los bancarios. Entonces digo, me parece que tenemos autoridad para hablar de lo anterior y de esto, porque representamos los intereses de los trabajadores. A ver, ¿qué es lo que uno dice? El tema tarifa había que corregirlo, no el formato. No es con Aranguren. A ver, hoy renuncia el segundo Aranguren. ¿Para qué voy a hablar yo? Que hable el segundo Aranguren y lo plantee. Sí, lo trató de autoritario el ministro. Entonces digo, si los propios dicen eso, imagínense nosotros que vamos a estar en la vereda de enfrente defendiendo los intereses de los trabajadores. Lo segundo, no es real que hay diálogo. No hay diálogo. Porque en realidad este gobierno, yo siempre diferencio lo que son gerentes y lo que son políticos. La compañera viene de la cuestión política, la conozco, son oriundas de la misma localidad. Pero la mayoría de funcionarios de este gobierno viene de que son gerentes. Y los gerentes le dan la respuesta a los de arriba, a los dueños o los accionistas. Y los políticos le damos respuesta al pueblo. El error de Macri o la concepción de él empresaria es que le da respuesta a determinados sectores del poder. Muy duros con el pueblo, muy blando a la hora de arreglar para arriba. A ver, ¿había que arreglar algunas cuestiones internacionales? Había que arreglarlas. Ahora, es recontra fácil ir a arreglar y poner la guita que te piden. Ahora el ajuste lo paga Juan Pueblo, lo pagamos los laburantes, los jubilados, las pequeñas y medianas producciones agropecuarias, las zonales, los comercios. Digo, hoy los comercios están desesperados. Todos estos sectores que usted enumera y menciona, ¿cree que lo van a acompañar en el mes de octubre al gobierno nacional? No, yo creo que el Mauricio Macri va a tratar de recuperar lo que sacó en la primera vuelta cuando lo lleva a camino a balotaje. Yo creo que va a tratar de llegar a ese 30-32%, porque las encuestas marcan que no es más que eso. Lo que sí, sin lugar a duda, el escenario político marca que no hay una concentración del voto a un sector de la oposición que se puede diluir
Por eso él trata de consolidar políticamente un sector, es decir, esto es mío, de parte del presidente, lógico, y el resto de la oposición es muy complejo. Y yo también quiero decir algo respecto al tema del gobierno anterior. Yo creo que el marco político es un peronismo que viene de no ganar las elecciones y recomponerse, que cuesta tiempo, con muchas críticas que hacen muchos dirigentes, del cual yo me integro en muchas críticas. Sí digo, hay muchas cosas buenas que hubiese que haber continuarlas. Si había algún problema de resolver y corregir, por ejemplo, con el plan Cunita, había que corregirlo, ahora lo eliminaron. Digo, si había que corregir el plan Conectar Igualdad, que era entregar una computadora a todos por igual, que el que más tiene la misma que el que menos tiene, ese era Conectar Igualdad, no es darle al que no tiene, ¿está? Pero lo eliminaron. Bueno, no puso el mejor ejemplo, claro. Maffer, y el plan Cunita está plagado de hechos de corrupción. Pero corríjanlo, perdón, sí. Cuando la justicia dictamine que los que rompieron esto, y además nos llevaron a derrota a esos tipos, ¿no? Digo, como peronista, digo, vayan presos, ¿está? Digo, pero no estamos hablando de que es la madre Teresa Calcuta que gobierna. Si vamos a hablar de hecho de corrupción, como nos trató el presidente de la Nación de mafia, yo quiero ir al municipio de Morón, que el primer hecho de corrupción de democracia, y el empresario que está metido en eso es la familia presidencial. Y el que firmó, discúlpeme, Sí. no fue ni siquiera el padre, fue Mauricio Macri. Entonces, si vamos a hablar de mafia, a lo mejor nos pueden dar una cátedra, un máster. ¿eh? No tenemos más tiempo. Yo los quiero despedir, simplemente dejémosle a los televidentes saber cómo lo ven a ustedes a esto. La imagen de las elecciones de este año, la proyección de resultados, ¿es la de finales de 2015? Es decir, la de ese 51-49. Digo, si hoy repitiéramos elección, ¿la sociedad ustedes la ven dividida en esos mismos términos o variaron los apoyos a esos dos grandes sectores? O sí, como dice Cubertino, hay espacio para a un tercer sector ahí que ingresen en el medio del kirchnerismo y el macrismo. 30 segundos. Yo creo que hay mucha más gente que va a acompañar a la idea de cambio porque tomó dimensión de lo que significa cambiar. Y vamos a estar ante una elección que sí se va a discutir volver para atrás y volver al pasado o seguir en el camino de cambio. Y me parece que ahí vamos a tener un resultado que a muchos los va a sorprender de lo que los argentinos elijamos. Cubertino. Necesitamos construir otro futuro en este país, de eso no tenemos duda, y sin lugar a dudas que la gente en una elección intermedia va a acompañar otro tipo de propuestas que no estén manchadas de corrupción, como en el caso del gobierno de nuestra provincia, ya con más de 9 años, y que claramente trabaje por mejorar las condiciones de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que más necesitan de la intervención del Estado. Girardi, ¿usted cómo lo ve? Lo dije recién, vamos a volver al escenario de primera vuelta. Macri va a tener alrededor del 30% y el resto lo va a construir cada provincia, porque lo que hay que decirle a la gente es que acá no hay elección. La elección nacional se da por los legisladores. 1/3 de senadores, Santa Fe no elige senadores nacionales y todos elegimos diputados nacionales. Creo que va a ser la realidad de cada provincia. El socialismo fuerte en esta provincia, no lo es en la provincia de Córdoba, por dar un ejemplo, en una provincia vecina, y cada provincia va a construir, pero creo que el oficialismo no va a lograr más del 30-31%. Vamos a volver a la primera vuelta. Bien. Por eso consolida el núcleo duro de los votos Mauricio Macri. Gracias por venir. Muy Felices amable. Pascuas. A ustedes también. Bueno, es difícil ponerse de acuerdo. Va a ser un año muy, pero muy tenso y muy intenso a la vez desde el punto de vista político, sobre todo cuando nos vayamos aproximando al escenario y al calendario electoral. De regreso vamos a hablar de la situación hídrica, de lo que está sucediendo en el sur de la provincia, esencialmente con las poblaciones más afectadas. Vamos a tener un relevamiento de cada una de las localidades del departamento General López enseguida.